tarde con dos consultas. La primera es, sé que tenemos pendiente el cuarto ensayo, pero para saber más o menos las notas que vamos del primer parcial, ¿tenemos que pasar ese ensayo o cómo? Mire, pues. Para dar una base para el segundo parcial. Es una buena pregunta, Rosalcira. La primera nota parcial incluye 3 ensayos y el examen que tuvimos hace, ya no me recuerdo cuánto, como un mes, ¿verdad? Yo les prometo que voy a trabajar esas notas para depurarlas y se las mando lo más pronto posible. Para el segundo parcial, que vale 40 puntos, vamos a incluir el cuarto ensayo, porque cuesta 15 el examen también, el examen escrito como tal, más el tercer ensayo y la nota de la investigación final. Con eso vamos a completar el total del segundo parcial, quedando pendiente nada más el final. Entonces, sí, yo estoy atrasado con ustedes de mandarles la nota completa, pero ya tengo toda la nota con los 3 ensayos. Entonces, yo se los estaré poniendo en el Classroom. Ok, licenciado, muchas gracias. Y mire, otra cosa, no tengo ninguna representación legal de mis compañeros, pero quiero hablar en nombre de mis compañeros. Como solo no llegamos a 80 conectados, licenciado, porque realmente pensamos que el día de hoy no iban a haber clases por la semana de parciales que tenemos. Entonces, yo no sé si pueda abusar, si pueda decirle lo que le voy a decir, pero igual se lo voy a decir. ¿Será que el día de hoy usted no nos puede hablar sobre sus experiencias, sobre su testimonio de las manifestaciones que estuvo participando cuando estaba en el GAM, lo que le he pedido por mucho tiempo, aprovechando que somos muy pocos los que estamos conectados, licenciado, y que no se vayan a perder los compañeros de su cátedra? Muy bien, Rosalcira. La verdad es que no estoy nada preparado, pero voy a comentarles algo, ¿de acuerdo? Yo he pensado, y le había dicho cuando usted me mencionó ese tema, que iba a invitar a alguien más para que les hablara del GAM. Entonces, más bien voy a aprovechar algunos minutos, para hablarles de las causas que originaron el surgimiento del GAM. Cómo era el contexto histórico en el momento en que surgió. Porque es importante que ustedes conozcan ese tipo de detalles de la vida nacional, de la historia nacional. Lo voy a hacer, pero sí me gustaría avanzar un poquito. Entonces, lo que pasa es que también recuerde, Rosalcira, y recuerde cada uno de ustedes que yo también tengo que cumplir con un programa, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir en 2, si les parece, y voy a hablar un poco sobre el contenido del curso y otros minutos sobre el contexto en el que surge esta organización. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces, si les parece, dígame, perdón, Rosalcina. Sí, muchas gracias. Tal vez algunos compañeros no le pongan mucha importancia a esta parte de la historia, pero yo que sí la viví, sí se me hace muy interesante que la pueda compartir, licenciado, porque más con su curso creo que está muy apegado y le agradezco bastante la atención. Gracias por insistirme. Oye, y yo no lo había olvidado, créame. De hecho, le he pedido a otra persona, el licenciado Carlos Juárez, que él me acompañe, pero quiero agotar el programa, fíjese, para ya dedicarle algún momento a ese detalle, pero sí lo había contemplado, Rosalcina. Entonces, quiero preguntarle a Ashley o que alguien me diga, ¿terminamos la tercera de las presentaciones o nos quedó pendiente un poquito? ¿No se recuerdan? ¿Está Ashley? Buenas tardes, licenciado. Sí, viera que no la terminamos, según yo recuerdo. ¿Por qué no la pone en la que nos quedamos? Me gustaría que termináramos esa. He enviado ya la número 4. Vamos a avanzar vamos a terminar con la 3, vamos a avanzar un poquito con la 4 y voy a cumplir con el pedido de Rosalcira
en el resto de la clase. Les prometo, para que no estén con mucha tensión, que no les voy a dar la hora y media, voy a dar menos para que ustedes tengan un poco más de tiempo para estudiar, ¿oyeron? Y sí, tomando en cuenta que no está un poquito arriba de la mitad. Entonces, por favor, si me hace favor de proyectar. No estábamos más avanzados, Ashley. Así que, por favor, el método sociológico, quiero que alguien me haga favor de leerla. ¿Quién? Si quiere yo, licenciado. Por favor, Carlos. No. Joaquín. Perdón, Joaquín. Es que No, Carlos, le voy a apuntar a Carlos porque él... Disculpas. Entonces, Joaquín, que me la lea, y voy a apuntar a Carlos para la siguiente. Dale, por favor. Gracias. Está ahí. El método sociológico en el derecho. En el derecho constitucional, sabiendo la expresión máxima de las necesidades de todo pueblo, al estar en constante transformación, nos permite comprender que la forma responde a las necesidades y la cultura de su población. Es la práctica la que va definiendo cambios en la Constitución y de ahí al resto de la legislación. Muchas gracias. Realmente, en el caso de Guatemala, la Constitución, como ustedes saben, no es tan fácil de reformar. La Constitución aquí tiene algunas normas pétreas, ¿verdad? Y especialmente esas son complicadas. Y aún las normas que pueden ser reformables dentro de la Constitución ameritarían, y yo pienso que todas y todos ustedes lo saben, que se realice un plebiscito, una consulta popular. Vimos lo que pasó en Chile hace poco, ¿se recuerdan? Solo que en Chile hicieron una nueva constitución. Aquí no estamos hablando de una nueva, sino de reformar algunas normas, pero lo que interesa acá, lo que Joaquín hizo favor de leer, es cómo la norma, cualquier tipo de norma en general, es siempre susceptible de algún cambio porque la práctica y la costumbre de la población hace que se tenga que reformar. Esta misma constitución, esa constitución como tal, es producto, aunque ya tiene, ¿cuántos? 37 años, va a cumplir dentro de unos 2 meses y medio, más o menos 3 meses. Pero, aunque ya tiene 37 años, es una constitución en realidad bastante avanzada. Puede ser que requiera de algunos cambios, pero es avanzada. Y ya está pegada a algunas necesidades propias de los países y de las democracias más desarrolladas. Tiene todo un apartado de derechos humanos, tiene un apartado social bastante profundo, y eso es porque Guatemala, hay que recordar, y eso ya viene siendo parte de lo que Rosa Silva me dice que les mencione, ¿verdad? Recordemos que Guatemala estaba viviendo un periodo de mucha inestabilidad, de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de guerra. Entonces la Constitución es producto de eso, porque si ustedes se dan cuenta, el momento en que se construye, que se elabora esta Constitución, es en esos instantes en que en Guatemala había guerra, una guerra interna entre guatemaltecos y guatemaltecas, ¿verdad? Así que eso es el producto de esas luchas que se desarrollaban en aquel momento, es esta Constitución. Y la Constitución ha tenido una reforma en 1994 que fue producto de ese sentir de la población. Creo que es la única reforma que ha tenido. Se habla de nuevas reformas, hay varias propuestas en el Congreso, pero están todas como en espera ahí. Así que por favor la siguiente. Ay, ¿me puede poner la siguiente?
Muy bien, esta es muy pequeña para que se la dé a Carlos. Le voy a dar 2 a Carlos, así que me hace el favor de leer esta, Carlos, que son hechos sociales. Hechos sociales. Forma de obrar, conductas que surgen de una manera de pensar, que tiene capacidad de cohesión en cada persona. Así es, miren, hecho social es cualquier actividad que surge desde la sociedad. Estas manifestaciones que estamos viendo, por ejemplo, hoy y en estos días, en que un grupo de ex militares están demandando que les paguen algún tipo de prestación por sus servicios, es un hecho social. Un proceso electoral es un hecho social también. Una política pública concreta que implique que se va a realizar alguna actividad directamente con la población es un hecho social. Incluso, por ejemplo, lo que vimos en algún momento, hace algunos años, en que policías iban a zonas rojas, a zonas peligrosas, y pintaban las manchas de las maras, por ejemplo, iluminaban, etcétera, son hechos sociales. Todos esos hechos lo que buscan es generar alguna forma de pensar o algún cambio en la sociedad. Y a todos esos hechos se les denomina, a todas esas acciones se les denomina hechos sociales, y ustedes los van a escuchar reiteradamente, e incluso cuando estén litigando en algún momento no duden que la contraparte los mencione, y ustedes también tienen que estar preparados y preparadas para comprender de qué están hablando. La siguiente, por favor, Ashley. Licenciado, perdone, por ejemplo, la declaración de estado de calamidad que acaba de emitir el gobierno por... Carlos, la declaración como tal no es un hecho ¿También social. es un hecho social? La declaración como tal no es un hecho social porque es una figura legal, es una norma que se ha creado, pero sí es un hecho social toda aquella actividad que se pueda desarrollar como consecuencia de esa declaración. Gracias, licenciado. La siguiente, por favor. También esta se la dejo, Carlos. Hechos sociales inmateriales. No se observan, entre ellos están los siguientes ejemplos. Todos manejamos por el lado derecho, moralidad, ciertas corrientes de opinión, matrimonio, suicidio, natalidad, diferencias entre lo colectivo y un fenómeno que se produce de manera generalizada. Fíjense que estos hechos que son bastante imperceptibles, pero que existen y se dan, también son hechos sociales. Por eso es que se denominan, y es una de las divisiones de los hechos sociales, estos se denominan inmateriales. Y pueden ser tan como normales en la vida de cada quien. Regrese a los inmateriales, por favor. Ahí, Ashley. Pueden ser tan como normales que ya no los vemos como hechos sociales como tales, pero siguen siendo hechos sociales porque son prácticas que están enquistadas dentro de la población. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien entra al periférico manejando por el lado izquierdo, creyendo que está en Londres, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente va a provocar un grave accidente. O sea, el hecho de que todos manejamos por el lado derecho, ya lo vemos como algo muy normal, como algo muy natural. Algunos aspectos como la moralidad, que ya lo tenemos intrínsecamente dentro de cada uno de los seres, también es otro hecho social. Ciertas corrientes de opinión, también, o sea, el pensar. Guatemala es una sociedad bastante conservadora. Ustedes pueden ver que en otros países, por ejemplo, un partido más democrático, un candidato más democrático que está ubicado a la izquierda del espectro político puede llegar a gobernar. En Guatemala es poco probable. No digo que sea imposible, pero es poco probable porque somos bastante conservadores en el aspecto religioso, en el aspecto moral, etc. Eso es parte de esa moralidad, cómo somos. El matrimonio
que aunque es un hecho jurídico, pero también es un hecho social, porque hace que a través de ese contrato uno conviva en familia con la pareja de manera permanente. Pero incluso, imagínense ustedes, hasta el suicidio o la natalidad pueden ser hechos sociales. Por cierto, ¿qué es lo que, yo no sé si lo harán en Guatemala, supongo que sí, pero qué es lo que debieran hacer las autoridades cuando un posible suicida no logra su cometido y queda con vida? ¿Qué es lo que tiene que hacerse con esa persona? Ayuda psicológica. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Amanda. Sí, pero inmediatamente, la ayuda psicológica puede ser posterior, pero inmediatamente, fíjense que tiene que ser detenido. ¿Por qué tiene que ser detenido? Por atentar contra su vida. Pero, ¿por qué si atenta contra su vida? Sí, dígame, Carlos. Estando contra un bien jurídico tutelado, licenciado. Sí, fíjense que la razón es que si yo atento contra mi vida, si no valoro mi vida, mucho menos voy a valorar la vida de los demás, ¿verdad? Entonces es un peligro en potencia. Por eso. Pero después o simultáneamente vendrá esto que Amanda dice, la ayuda psicológica, ¿verdad? Debe ser terrible el momento en que alguien está atravesando cuando decide privarse de su vida, ¿verdad? Es terrible. Así que estos son hechos sociales inmateriales. ¿Y por qué son inmateriales? Porque no los percibimos a fondo, los vemos como muy naturales, como muy normales. Siguiente, por favor, los materiales. Ahí están. Ya los hechos sociales materiales son aquellos que se pueden observar. Yo ya les había puesto como ejemplo cualquier acción que se desarrolla por parte de la población, una manifestación, una práctica religiosa, el acudir a la escuela, etcétera. Todos esos son hechos sociales materiales que son concretos, se perciben mejor, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, y aquí insisto en estos hechos sociales materiales, insisto en lo que Carlos preguntaba. Una norma jurídica da como consecuencia que se desarrollen hechos sociales, pueden ser materiales. Estaba bien ahí está, gracias. ¿Quién me puede leer esta? Gaby y Amanda. Primero Gaby. Buenas tardes, licenciado. El método de la psicología del derecho mide la eficacia de y los elementos políticos de la ley, viendo a esta en relación con la sociedad, con problemas sociales y con la política. Va a mirar la ley en relación con la sociedad. Es empírico. Así es, o sea, aquí lo vamos a ver nosotros de manera muy práctica, ¿verdad? Estamos midiendo toda esa eficacia en general con lo que está contemplado en la ley, pero vinculando lo que ocurre en la práctica con eso. Cómo la sociedad se puede mover con determinada sintonía en un determinado momento, ¿verdad? La siguiente, por favor. Por favor, Amanda. Técnicas para alcanzar el método de la sociología del derecho. 1. Interpretación de la norma en función de un fin pragmático. 2. Interpretación de la norma en función del contenido sociológico de sus términos. 3. Interpretación intuitiva de la norma. 4. Interpretación de la norma al interior de una institución social. ¿Se dan cuenta lo que Amanda me ha hecho favor de leer? Todo tiene que ver con la interpretación de la norma con respecto a algo.
pero es una técnica para alcanzar ese método de la sociología del derecho. O sea, todo está vinculado con cómo vamos a hacer esa interpretación. Y recuerden ustedes que donde hay, ¿cómo es ese dicho? Que donde hay dos abogados hay tres interpretaciones o tres opiniones, ¿verdad? Es el problema, que la norma jurídica se puede entender de manera un tanto antojadiza. ¿Y quién es el que termina siendo quién es él o la persona que termina siendo la interpretación adecuada de la norma? Es el juez o la jueza. Porque tampoco crean ustedes que en el momento en que se está haciendo esa interpretación, un juez o una jueza va a ir al espíritu de la norma a preguntarle al legislador qué quiso decir. Hace la interpretación ahí mismo. Entonces esa interpretación ya ven ahí que va en función de un fin pragmático de praxis, ¿verdad? En función del contenido sociológico de sus términos, en relación a la interpretación intuitiva de la norma y en relación a cómo debe entenderse dentro de una institución social. Una institución social, por ejemplo, la familia, la misma iglesia, ¿cómo se debe entender ahí? Pero en el número 2, ustedes pónganle mucha atención, porque tiene que ver con la forma en que se va a entender dentro del contenido sociológico de sus términos, dentro de la costumbre que rige en la sociedad. Como, por ejemplo, no es que así esté, pero si dentro de una norma estuviera la palabra puchica, por ejemplo, esa es una palabra muy chapina, yo estoy seguro. Yo no sé si en El Salvador la usarán o en Honduras, pero creo que es muy de acá y nosotros la entendemos. Y a lo mejor en otros países habrá otro tipo de terminología de esas. Si en una norma estuviera esa norma, esa frase, esa palabra, que no está, por eso les digo que no está, explicaría una interpretación muy sociológica para ver qué es lo que dice, qué significa. U otra palabra muy chapina que es cabal, ¿verdad? Por ejemplo, que tampoco es que esté en alguna ley, pero solo se la cito como ejemplo. La siguiente, Ashley. Vamos a ver acá ahora cada una de esas cuatro. Así que, ¿quién me hace el favor? Tengo a Shirley. Buenas tardes, licenciado. Interpretación de la norma en función de un fin pragmático. Él o la juzgadora interpreta la norma sociológicamente al desentrañar primero su objetivo en función de la realidad empírica a que ella se refiere, reforzando luego su argumentación al interpretarla en función del fin político que con ella se busca y de las condiciones socioeconómicas en que se debe alcanzar. Una investigación de la ley que se hace en el contexto del gobierno de Jimmy Morales, aquí se debe pensar en cuál fue el fin político dependiendo la intención de ese gobierno. Aunque hay que tomar en cuenta que Jimmy Morales no era legislador, era el presidente del Ejecutivo. Pero durante su gestión, o durante la gestión de Otto Pérez, o la de Yamatei, por ejemplo, puede haber como cierta inclinación a que se cree una determinada ley. Entonces, dependiendo de la forma o el pensamiento de ese tipo de gobierno o del partido que tenía mayor fuerza en ese periodo, se puede ir entendiendo cuál es el espíritu para esa interpretación de la norma en función de un fin pragmático, de un fin práctico, como les decía. Por ejemplo, les dije al inicio de esta clase, de esta sesión, que la Constitución Política de la República era producto de luchas sociales de un contexto muy especial que había entre el 84 y el 85,
y por eso es que está impregnada de toda una serie de normas, de lineamientos y de políticas dentro de la misma Constitución. Pero también, y no se los mencioné hoy, sino se los mencioné en algún momento en el pasado, es que el partido mayoritario en ese momento, el que ganó ese proceso electoral en el 84, fue la Democracia Cristiana. Entonces la Democracia Cristiana le inculcó a esa Constitución todo el pensamiento del Concilio Vaticano II. Entonces, ahí hay un verdadero ejemplo de cómo cuando se va a interpretar una determinada norma hay que entender. Déjela ahí, Ashley, ya no cambie. Se tiene que entender el contexto en el que estábamos en ese momento siendo gobernados o estábamos viviendo, etc. Esta segunda interpretación, ¿quién me hace favor de leerla? Tengo a Amanda y después a Sara. Amanda, por favor. Interpretación de la norma en función del contenido sociológico de sus términos. Búsqueda del significado social de las palabras haciendo uso de dos vías. Primera, con base en el significado cotidiano de las palabras. Segundo, el significado técnico y científico de la palabra. Aquí se encuentra una técnica exegética semiótica. Sí. Sí conocen ustedes el término de la exegética o la semiótica, ¿verdad? ¿Qué es la exégesis? En la ley, ¿cuál es la exégesis? Bueno, esto no es para examen de todas maneras, pero me interesa que lo tengan. Es ir al espíritu de la ley, al fondo. ¿Qué fue lo que provocó que se creara eso? La exégesis es lo más profundo y la semiótica tiene que ver con el lenguaje. Así que aquí, en el número 2, estamos hablando de un significado muy científico. Pero en general, esto ya se los había explicado y es como, por ejemplo, en algún momento se debe buscar el significado cotidiano de alguna palabra. Incluso les dije yo lo de puchica o lo de cabal. Como ejemplo, aunque no está dentro de una norma legal, pero es algo que entendemos nosotros porque es parte de nuestra sociedad. Por eso es que se habla del contenido sociológico. Pero debe haber alguna terminología jurídica muy propia también de Guatemala. Entonces, eso hace que haya que tener bastante claro esa función sociológica en los términos, ¿verdad? Y el número 2, que ya es más profundo, más científico, y ahí sí se podría recurrir a expertos. Miren, términos que ahora son comunes. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, hace un montón de años, no eran conocidos. Chatear, por ejemplo, hasta whatsappear. Son términos que para ustedes, por ser jovencitas o jovencitos, son de lo más comunes, pero en mi caso yo conocí esa terminología, pues no hace tanto realmente, pero ahora son de uso común, ¿verdad? Así que es parte de lo que se tiene que entender. La siguiente, por favor, y se la dejo a Sara. Interpretación intuitiva de la norma. Quien interpreta la norma, jueces, juezas, abogados y abogadas, debe tomar en cuenta que el significado de la norma debe estar en sintonía con una determinada realidad social. El Código de Trabajo entiende por trabajador a un sujeto con capacidades y posibilidades físicas evidentes. No es algo abstracto, es algo concreto, que viene desde el surgimiento del capitalismo. Gracias, Sara. Esto no lo había profundizado cuando solo estaba el enunciado de los 4, porque quería esperar a que llegara hasta acá. Pero en esta interpretación intuitiva tiene que ver también el desarrollo social y el desarrollo de la creación de nuevas instituciones. Cuando se crea el Código de Trabajo ya surge toda una institucionalidad, entre otras, por ejemplo, el tema de los trabajadores. Si se crea una nueva ley, en estos momentos también va a dar lugar a toda esa nueva institucionalidad. Por ejemplo, si se llegara a crear una ley para que no haya abuso con las publicaciones en redes sociales, para
disminuir el discurso del odio, por ejemplo, tengan por seguro que surgirán otro tipo de interpretaciones en el momento en que esa ley vaya a ser aplicada. La siguiente, por favor. ¿Quién me lee? Ahorita no tengo yo a nadie. Jenny. Y después Andrés. Por favor, Jenny. ¿Es la misma diapositiva, licenciado? Ay, sí, déjeme ver. Sí, por favor, la siguiente. Esperen un ratito, Jenny. Ahí está. Muy bien. Interpretación de la norma al interior de una institución social. Los elementos constitutivos de la norma pueden ser objeto de estudio científico por parte de profesionales de las distintas áreas del saber. Las ciencias jurídicas pueden hacer uso de peritos que van a hacer uso de sus conocimientos para la correcta interpretación de un hecho. Gracias, Jenny. Ustedes no se imaginan en la actualidad cualquier proceso de cualquier naturaleza, la cantidad de peritos que son empleados, que son utilizados para entender algo. Peritos del Estado podrían ser los del INASIF en el área penal. Por ejemplo, en el NP hay expertos también, o expertas. Un perito, por ejemplo, en derecho penal va a permitir, en criminalística, va a permitir determinar desde dónde salió el disparo que mató a una persona, por la forma en que ingresó en el cuerpo, dónde estaba parada, etc. Déjela ahí si quiere, Ashley. Pero también se requiere para interpretación de expertos en el manejo sociológico vinculado con la norma. Ahí es donde está contenido ese tipo de interpretación que le va a ayudar al juzgador o juzgadora cómo poder entender un hecho y cómo vincularlo con una norma determinada. Andrés, por favor. Sí, licenciado. ¿Me escucha ahí? Muy bien. Hoy dice la objetividad de la sociología. Descubrir las leyes del fenómeno social del derecho, normas, las causas que explican los sistemas y las instituciones jurídicas. Analiza los factores que hacen surgir la formación de sistemas regulativos de la sociedad, religión, normas jurídicas, ética, moral, valores, etc. Las condiciones y los límites de la efectividad de la norma jurídica. Muchas gracias, Andrés. Ashley, ¿tenemos una presentación, una diapositiva más o esta es la última? Aún falta una, licenciado, la objetividad de la sociología 2. Muy bien, muchas gracias. Miren, aquí lo que se busca explicar es cómo puede ser de útil la sociología, cómo puede ser de objetiva, tan objetiva que va a permitir que se clarifique cómo se debe interpretar una norma jurídica. Por ejemplo, las causas que permitieron la creación de una determinada norma, factores que hacen surgir la formación de sistemas normativos. ¿Cuáles son esos factores? Religiosos, la norma jurídica, la ética, la moral, etc. Déjalo ahí si quiere, Ashley, para no regresar. Ustedes no se imaginan el papel tan grande y abrasivo que tiene la religión en este país. En algún momento hubo un gobernante que habló de la necesidad de dar educación
sobre la forma de planificar a la familia en el país. Y tanto iglesias evangélicas como católicas saltaron, se opusieron para dar educación de cómo planificar, para que las personas no traigan niños al mundo así, casi sin ningún objetivo. Pero hubo oposición y eso no se logró. Y le estoy hablando de que eso fue hace, la ocasión que yo recuerdo que sucedió fue en 2003 o 2004, o sea, casi 20 años, y no se ha logrado. Por favor, ¿quién me lee el objeto de la sociología? 2. Rogelio, por favor. Gracias, Andrés. Lo voy a apuntar. ¿Rogelio no está? Ah, bueno, entonces le voy a dejar a Andrés, porque Rogelio tiene problemas con su micrófono. Ah, usted. Muy bien, licenciado. Muy bien. Sí, Rogelio, solo voy a leer lo que Rogelio dice. Duele el tercermundismo, tienes razón. Luego, si alguien me cuenta por qué es que surgió el concepto de tercer mundo, eso es sociológico, pero para ver si alguien lo sabe. Por favor, Andrés. Muy bien, objeto de la sociología jurídica 2. Papel del personal especializado en el campo del derecho. Legisladores y legisladoras, abogados y abogadas, jueces y juezas, consejeros y consejeras jurídicos, asesores y asesoras jurídicos. Muchas gracias. Así que esa sí es la última, ¿verdad, Ashley? Sí, licenciado, ahí terminamos esa presentación. Vamos a terminar ahí, ya les mandé la siguiente. Así que para dar cumplimiento a lo que Rosalcira me pidió y también para cumplir con lo que les ofrecí de terminar 30 minutos antes, quiero narrarles así brevemente el contexto en el que surgió el grupo de apoyo mutuo y las luchas sociales. Voy a ir un poquito atrás de manera breve y luego me concentraré en el periodo inmediatamente previo a 1984. Miren, en el caso de Guatemala, yo quiero recordarles, ya lo he mencionado en esta clase, en sesiones de clase pasadas, que hemos cumplido 498 años de la invasión española a nuestra área geográfica, a nuestro país. En 1524, Pedro de Alvarado entró a territorio guatemalteco, acompañado de indígenas tlaxcaltecas, fundamentalmente, mexicanos de Tlaxcala. Y él inició en ese momento la conquista del territorio guatemalteco. Obviamente era acompañado de una serie de españoles, ¿verdad? A partir de ahí, no quiero concentrarme en aquel periodo, solo lo menciono como antecedente, pero a partir de ahí ha habido muchos periodos en el país en que se han producido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hubo lo que se denomina durante la colonia el repartimiento de indios. No me gusta usar la palabra, ese término tan despectivo, pero es el término correcto para denominarle a ese proceso del repartimiento de personas, ¿verdad? De repartimiento de indígenas, pero que se le denominaba el repartimiento de indios. ¿Y en qué consistía? En que venía un ibérico, un español, exactamente en Francisca. Y entonces se establecía, vamos a suponer que que estuviéramos en aquel periodo, se establecía, por ejemplo, en Villanueva, y para que cultivara la tierra le daban una cierta cantidad de personas, de mano de obra, como Francisca dice.
Y por eso, como se les denominaba despectivamente indios a los indígenas, entonces a esa figura se le llamó repartimiento de indios. Ese fue un proceso de aniquilamiento total porque las condiciones de salud, de trabajo, etcétera, de alimentación de esas personas eran infrahumanas. Entonces ahí se produjo una gravísima violación en crímenes contra la población. Carlos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo comentarle que yo vivo en un pueblo de acá del departamento de Guatemala y esas condiciones para la gente indígena en algunas fincas todavía, ese tipo de prácticas de vivienda y de alimentación todavía se da en algunas fincas, licenciado. Lo que Carlos dice es algo que yo les he dicho, que en Guatemala no tenemos un modo de producción puro. Aquí tenemos todavía algo de esclavismo, algo de feudalismo, algo de capitalismo, tenemos de todo. Es tanto el atraso, ¿verdad?, que hay de todo. Gracias, Carlos. Ese repartimiento de personas se dio a lo largo de toda la colonia. Llegada la independencia en 1821, creímos que iba a cambiar eso. No cambió. Hubo pueblos indígenas completos que en 1921 no sabían que Guatemala era independiente y creían que el gobernante de Guatemala seguía siendo el rey tal de España, porque nunca se enteraron, nunca nadie les dijo nada. Y es que 50 años después de la independencia, en 1871, se produjo una revolución de corte liberal que trajo como consecuencia más repartimiento de personas y trajo como consecuencia expropiación de tierras indígenas para dárselas a todos aquellos que estaban sembrando café. Les expropiaron, les quitaron la tierra y los obligaron a trabajar en sus propias tierras, pero ya para el nuevo propietario. Esa reforma que se produjo ahí con la revolución hizo que Guatemala se convirtiera en una potencia cafetalera, pero sobre la sangre y el sufrimiento de las personas. De hecho, fue la revolución cafetalera, así es como se le llama a la de 1871, la de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Entrado el siglo XX, esa persecución contra la población continuó. Fue hasta la revolución de 1944 cuando se le dio ese reconocimiento a la población maya, ya de seres humanos, ya de personas, y se les empezó a respetar de mejor manera. Se eliminaron esos repartimientos, la ley contra la vagancia, la ley de vialidad se derogó, y la constitución de 1945 fue una constitución avanzadísima para la época. Pero esa revolución, como consecuencia de una intervención por parte de Estados Unidos, que nos invadieron desde Honduras con mercenarios guatemaltecos, la revolución terminó y fue prácticamente aniquilada. A partir de ahí, de 1954, cuando se produce esa invasión, se inició prácticamente una especie de ocupación militar de nuestro territorio. ¿Quién ocupó militarmente a Guatemala? El ejército guatemalteco. El ejército guatemalteco se instaló en los 22 departamentos del país, en los 300, qué sé yo, como 20 municipios que eran en aquel momento. Ahora somos 341, pero que hagamos de cuenta que había unos 20 municipios menos en aquel momento. En 1954 se instaló en todos los municipios y en muchas aldeas. El reclutamiento militar era forzoso y obligatorio para la población. Cuando un joven llegaba a los 18 años, podían agarrarlo. Era común un proceso al que le denominaban las agarradas, y era que comisionados militares entraban a un municipio con militares, literalmente así como con lazos, como que fueran animales, lazando a los jóvenes de 18 años para llevarlos a la fuerza a que prestaran servicio militar. Pero sobre todo hubo un hecho que causó mucho dolor, mucho sufrimiento entre los jóvenes oficiales del ejército, especialmente los que estaban
recién graduándose en el 54, y es que el ejército no tuvo el valor de enfrentar a ese ejército mercenario que entró desde Honduras. Se acuartelaron y permitieron que entrara. Eso generó mucha vergüenza en oficiales del ejército. Fíjense que el 2 de agosto de 1954 se produjo un levantamiento de cadetes del ejército, de cadetes de la escuela militar, jovencitos de 15 años. En aquel tiempo se podía entrar de 15 años a la Politécnica, y hubo un levantamiento el 2 de agosto, y ellos tuvieron la capacidad de vencer aquí, donde está el CUM, a un ladito del Hospital Roosevelt. Tuvieron la capacidad de vencer a los mercenarios que habían entrado desde Honduras. Jovencitos de 15 años, o sea, el ejército habría podido hacerlo, pero no lo hizo. Cuando los cadetes se levantaron contra los mercenarios, ¿cuál fue la actitud del ejército? Ir a atacar a los cadetes. Muchos de esos cadetes fueron asesinados por el ejército. Otros fueron obligados a salir al exilio. Y eso generó un malestar mayor dentro de las filas castrenses, o sea, filas del ejército, ¿verdad? Y el 13 de noviembre del 60 hubo un levantamiento, y ese 13 de noviembre, como fracasó el levantamiento, ese movimiento dio como consecuencia el surgimiento de la guerrilla en el país. La guerrilla entonces fue formada fundamentalmente por oficiales del ejército, ya posteriormente con algunos estudiantes universitarios de la Universidad de San Carlos, que se incorporaron junto con esos jóvenes oficiales del ejército, se incorporaron a formar parte de esa primera guerrilla. Les cuento todo esto porque es importante saber que el surgimiento de esa guerrilla fue la que dio origen a gravísimas violaciones a los derechos humanos, graves, terribles. Dentro de las prácticas de violación a los derechos humanos que se produjeron en el país están la amenaza, la vigilancia, la captura ilegal de personas, la tortura, la ejecución extrajudicial individual y colectiva. Individual cuando mataban a una persona, colectiva cuando eran un grupo, una masacre, por ejemplo. Se estima que en el país, entre 1973 y el 83, más o menos un periodo de unos 10 años, tal vez un poco más, tal vez hasta el 95, se cometieron alrededor de 1.115 masacres en las que participaron mayoritariamente miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. De esas 1.115 se calcula que unas 60 a 65 fueron cometidas por la guerrilla, pero la gran mayoría por integrantes de las fuerzas de seguridad, policía, ejército, guardia de hacienda, policía militar ambulante en aquel momento. La Universidad de San Carlos fue víctima, especialmente víctima, de esa persecución. Para quienes de ustedes han tenido oportunidad de ir físicamente, la judicial era Policía Nacional, Rosa Alcira, era un departamento de la Policía Nacional, y si tiene razón, no mencioné la Policía Nacional, pero para quienes han tenido oportunidad de ir al S2, al edificio de Derecho, al S2 que está hasta aquí arriba, no ahí abajo, cuando tengan oportunidad, van a ver que cada aula tiene arriba el nombre de algún mártir o de alguna masacre de las que se cometieron en ese periodo. Porque quiero decirles que de los estudiantes de Derecho fueron especialmente, de los estudiantes universitarios fueron especialmente estudiantes de Derecho los que cayeron víctimas de esa práctica de violación a los derechos humanos. Fue algo terrible. Para 1976, pre-terremoto del 76, eran muy pocas las organizaciones sociales que existían en el país, muy pocas. Algunos sindicatos, estaba la AEU, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AED. Para orgullo de la facultad, quiero decirles que antes de la AEU surgió la AED. La AED es más antigua que la AEU. La AED tiene una trayectoria mayor, históricamente hablando, que la AEU. La AED contribuyó al surgimiento de la AEU. Pero estaban ese conjunto de asociaciones, algunos grupos de pobladores, etcétera. Y cuando ocurre el terremoto,
como se desnuda la pobreza y esa exclusión, las organizaciones sociales adquieren algún tipo de presencia y de fuerza y se desarrollan mucho. Al desarrollarse las organizaciones sociales, la guerrilla tiene más apoyo. Esa guerrilla que les dije que había surgido a inicios de los años 60, ¿verdad? Integrada por algunos oficiales del ejército y estudiantes universitarios. Llegó a tener más apoyo en la Universidad de San Carlos, hay que reconocer. Hubo mucha presencia de esas guerrillas en aquel momento. Y entonces el ejército atemorizado, especialmente a partir de 1978, cuando asume Fernando Romeo Lucas García la presidencia de Guatemala, atemorizado. Y porque en El Salvador había luchas fuertes por parte de la guerrilla allá, en Nicaragua había triunfado la guerrilla. El 19 de julio del 79 había triunfado y había entrado a Managua haciendo una revolución. Atemorizados por todo eso, empezaron a aniquilar primero a profesores universitarios, después a estudiantes y después a cualquiera que fuera considerado como opositor. Desaparecieron, mataron y a los desaparecidos los torturaban. Para 1983, en el país sobrevivían 3 o 4 organizaciones sociales nada más. Y una de las que sobrevivía, con mucho cuidado, con mucha precaución, era la AED. La AED, ahí en el edificio central, en el S7, ahí se reunían los estudiantes de la AED a buscar algo para hacer, ¿verdad? Para ayudar a evitar tanto abuso, tanta violación a los derechos humanos. Y eran víctimas también, a la vez, los estudiantes de Derecho en ese momento. Pues en ese contexto en que estaban desapareciendo estudiantes y desapareciendo a líderes sociales en general, es que salen un grupo de mujeres, entre ellas hermanas, esposas, madres e hijas de personas desaparecidas, y son esas personas las que fundan el grupo de apoyo mutuo. Ese es el contexto en el que surge la organización Grupo de Apoyo Mutuo, que quiero decirles que surge, yo diría como un 90% dentro de la Facultad de Derecho. Ahí es donde se llega a consumar todo el surgimiento, porque muchas de esas integrantes del GAM eran estudiantes de Derecho en ese momento y recibían apoyo de muchas y muchos de los profesores y de otros estudiantes de la facultad. El Grupo de Apoyo Mutuo es una organización de familiares de desaparecidos. Yo en su momento voy a invitar a alguien para que hable sobre el GAM, pero quiero decirles que no es el primer caso de organización de desaparecidos que se da en el país. Ya en el 78, si vamos un poco para atrás, la AEU había formado un colectivo de familiares de desaparecidos. Quien estuvo a la cabeza de ese colectivo era un estudiante de Derecho en aquel momento, que se llama, ¿cómo se llama? Hoy en la mañana dije el nombre y ahorita ya no me recuerdo. Escribe en el diario La Hora. Ya yo debo tener ya un poco de Alzheimer porque ya se me olvidó el nombre de él. Voy a tratar de recordarlo. Y antes de eso, en el 73, durante el gobierno de Carlos Arana Osorio, habían desaparecido a otro estudiante universitario, de este, por cierto, no sé de qué facultad era, y la mamá de este estudiante iba todos los días a pararse frente al Palacio Nacional, todos los días, con un cartel pidiendo la liberación de su hijo. La acompañaban algunos estudiantes, pero fue catalogada como loca. La llevaron al manicomio, incluso a la señora, por estar exigiendo que le devolvieran con vida a su hijo. Esa es un poco, de manera breve, la historia de sangre que hemos vivido en este país, y es importante que ustedes la conozcan para entender por qué es que ocurren algunos aspectos, algunos hechos sociales, ¿verdad? Como lo veíamos hace poco en el contenido de la unidad que terminamos,
de la actualidad. Quiero saber si, con esto voy a terminar para darles cabal a media hora, pero quiero saber si tienen alguna duda sobre lo que les he narrado. Sí, licenciado, le agradezco bastante, de veras que esto sería muy bueno poder conocer toda la historia. De hecho, yo hace poco subí una presentación de las mártires universitarias que tenemos en la San Carlos, porque por lo mismo que son jóvenes, yo creo que ellos únicamente se enfocan a Oliverio Castañeda, ¿verdad? Entonces no conocen nada de la historia de Rogelia Cruz, que la mataron en el 60, de Guadalupe Navas, que fue asesinada en el 80, y de varias mártires universitarias, que de hecho usted lo está mencionando aquí, que ya hubo varias familias de estas personas desaparecidas que formaron esta organización. Yo en lo personal le agradezco bastante porque sí es importante conocer la historia, porque no es bueno conocer la historia de otros países sin conocer de primero su casa, y lastimosamente nosotros no tenemos memoria histórica y por eso es que cometemos los mismos errores. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalcira. Y quiero decirles que de las distintas unidades académicas de la USAC, Derecho ha sido una de las que más ha sufrido, de las que más sufrió esa persecución. Ya Rosalcira mencionaba a Guadalupe Navas, ¿verdad? Catedrática de aquí de la facultad. Escribió algún libro sobre derecho laboral. Lo pueden encontrar en la biblioteca seguramente, quienes deseen. Apareció asesinada de una manera terrible en un hotel de Antigua. Mario López Larrabe, abogado laboralista, fue asesinado en los últimos meses del gobierno de Shelley Eugenio Lauger García. Manuel Colón Argueta, abogado también, egresado de aquí de la facultad, fue muerto en marzo del 79. Fito Mijangos fue muerto en el 71. Miren, podemos narrar, no se imaginan ustedes la cantidad de nombres de víctimas de la Facultad de Derecho. Perdonen que aquí yo peco de ser parcial y de hablar más de las víctimas de derecho, porque soy de derecho, obviamente, ¿verdad? Pero creo que otras unidades académicas fueron lastimadas, pero yo pienso que derecho fue una de las más afectadas. Así que gracias, Rosalcida. Todavía, si alguien tiene una pregunta, si no, ya. Los y las dejo descansar. Y no descansar, sino estudiar para el examen, ¿verdad? Si ya no tienen ninguna pregunta. Muy bien, entonces les deseo buena tarde y les dejo estos minutos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Amanda, Rosalcira, pero Brian pregunta, ¿cuál es el contenido del examen parcial? Lo que vamos a ver hasta el viernes de la semana, de pasado mañana, hoy, hasta pasado mañana. Todavía eso viene. El pasado mañana tenemos examen. ¿El viernes tienen examen? Sí, de derecho. Mañana tenemos. No, licenciado. Mañana hay clase. Mañana hay examen. Derecho civil, ¿para cuándo es entonces? Entonces, 21. el viernes podemos recibir clases, Lick, no se preocupe. Sí, ¿verdad? El viernes estamos entonces. Si es el 21, ya vamos a ver para el 21, ¿de acuerdo? Entonces, Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.